Ucrania ha vuelto a sufrir una serie de ataques masivos por parte de la Federación de Rusia que han sacudido a todo el país y además Vladimir Zelensky de forma personal denuncia que uno de estos ataques se ha realizado por parte del ejército ruso directamente contra una guardería. En Kharkov en particular, 50 niños evacuados, los medios occidentales ya están hablando de ello. Una auténtica tragedia, claro que sí, pero que a todo esto suscita muchísimas preguntas y aquí estamos precisamente para analizar los hechos de forma pormenorizada y determinar qué fue lo que ocurrió realmente, cómo se podía haber evitado y qué consecuencias tendrá esto a nivel global. Quédate hasta el final porque las respuestas a esas tres preguntas no solo te van a sorprender, sino que van a brindarte las principales claves para comprender el conflicto ucraniano y sobre todo su posible desenlace. Y te digo más, te abrirán otra perspectiva de esta guerra. Comenzamos. Mensaje importantísimo antes de que comencemos. Desde aquí ni apoyo ni pienso normalizar, es más, condeno enérgicamente todo tipo de ataques que vayan contra la población civil y por supuesto muy en especial contra los niños. Los niños no deben sufrir jamás las consecuencias de los actos de los adultos. Y sí, aquí también entran los ataques realizados en el territorio ucraniano. Ahora bien, vamos a analizar los hechos de este ataque en particular, porque la verdad es que suscita, por un lado, muchas preguntas, por otro lado, ofrece muchas respuestas a algunas preguntas que llevaban abiertas bastante tiempo. Ahora sí, a los hechos. Últimamente los ataques de la Federación de Rusia contra el territorio ucraniano no hacen más que intensificarse y entre otras cosas esto tiene bastante que ver con el hecho de que de hecho la propia Ucrania está intensificando cada vez más sus ataques contra el territorio ruso. Así por ejemplo, los últimos objetivos se han encontrado en Makhachkala y en Bataisk y han sido mayoritariamente objetivos civiles. Sea como fuere, uno de los ataques principales y de los más denunciados sin duda alguna en los medios occidentales y por supuesto también en los medios ucranianos, ahora mismo está siendo este supuesto ataque de la Federación de Rusia contra una guardería de la cual hubo que evacuar a 50 niños. Los medios occidentales, por supuesto, se hicieron eco de esta noticia, las imágenes hablan por sí solas y aparecieron en las portadas de la gran mayoría de los mismos, por supuesto en los medios ucranianos también. Así lo reporta desde Suecia, dato muy importante, el propio Vladimir Zelensky. El ataque de un dron ruso a un jardín de infancia en Kharkov tras una noche de ataques masivos. Lamentablemente se sabe de una persona fallecida, mis condolencias a los familiares. Hasta ahora 7 personas han resultado heridas, se les está brindando atención médica, todos los niños han sido evacuados y están en refugios. Según información preliminar, muchos presentan una reacción aguda al estrés. No hay ni puede haber ninguna justificación para el ataque con dron a un jardín de infancia. Es evidente que Rusia se está volviendo más descarada. Estos ataques son una bofetada de Rusia en la cara de todos los que insisten en una solución pacífica. A los bandidos y terroristas solo se les puede poner en su lugar con fuerza. La postura del régimen de Kiev, por lo tanto, queda sumamente clara, cristalina, os diría. Y aquí hay que destacar varios detalles de fondo del asunto que nos van a hacer comprender muchísimo mejor lo que ha podido ocurrir en realidad. En el contexto general tenemos, por cierto, varios hechos de tremenda relevancia. Por un lado está esta todavía posible reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump, que no gusta ni al propio régimen de Kiev ni a sus socios de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos el hecho de que Melania Trump recientemente se ha preocupado muchísimo por la cuestión de los niños, hecho que incluso se le agradeció personalmente Vladimir Putin. O sea, a esto le dedicó una parte importante de la conversación con Donald Trump y el propio Donald Trump se hizo eco de ello. En tercer lugar está el hecho geográfico de dónde se encuentra Vladimir Zelensky en este momento. Está en su gira por la abuelita europea porque la reunión en Estados Unidos con Donald Trump a todas luces fue un absoluto fracaso y aquí lo reportamos
en dos vídeos diferentes explicando pormenorizadamente el porqué de estos hechos y hasta dónde nos llevan exactamente, sea como fuere. Necesitaba cariño de abuela y ahí está, particularmente en Suecia, pidiendo más cazas y habiendo de hecho firmado ya un contrato sobre los mismos. Esto lo analizaremos un poquito más adelante, pero el mensaje clave de Ucrania sobre este fondo o este contexto, como más os guste, es: hay que ser más duros con la Federación de Rusia. No entiende nada que no sea la fuerza. Es decir, no a las negociaciones, no a la paz, hay que seguir con la guerra. Esto es absolutamente clave. Absolutamente clave por un lado y absolutamente contradictorio con las propias palabras del mismísimo Donald Trump, que recientemente, y de hecho, si no me equivoco, en su misma reunión con Vladimir Zelensky, respondiendo a los periodistas, habló del hecho de que estos supuestos ataques de Rusia contra objetivos civiles tienen de forma mayoritaria a soldados por víctimas. His ongoing attacks on civilian areas in Ukraine. Yeah. Did you say, cut it out? Did you say, show an article of good faith to me? I did. But as you know, most of the people dying are soldiers. The soldiers that are dying in Russia and Ukraine, it's unbelievable. 5,000 to 7,000 a week. Can you believe it? And I look at that and I say it's pretty amazing. But in addition to that, there are attacks on Kiev and some of the other places. And it's human lives, but the big number of human lives are soldiers that are being killed in the battlefield. A este mensaje de Donald Trump, que no parece demasiado preocupado con los supuestos ataques de Rusia, supuestamente, valga la redundancia, contra objetivos civiles, y que efectivamente quizás habría que coger con pinzas porque Donald acostumbra bastante cambiar de opinión, hay que añadir otro mensaje de un opositor ucraniano, el bloguero y periodista Anatoly Shary, que a todo esto no es nada sospechoso de ser prorruso, eso sí, muy crítico con el régimen de Kiev. Estoy escribiendo esto aquí porque tal vez ayude. Según mi información, ayer los datos para la Federación de Rusia fueron transmitidas por las Fuerzas Armadas de Ucrania y estos datos tienen que ver con objetivos que se supone se encuentran en Poltava. Estamos hablando de objetivos estratégicos, pero no hay soldados ni equipo allí, solamente civiles, es decir, que alguien le ha pasado a la Federación de Rusia datos incorrectos a propósito, básicamente para organizar una provocación. Todo, por lo tanto, ya está organizado para conseguir como consecuencia una imagen sumamente triste y que sobre todo va dirigida a los Estados Unidos. Esto ha sucedido más de una vez y espero que esta vez la Federación de Rusia efectivamente revise y confirme los datos. Sí es cierto que Anatoly Shary en su publicación muy reciente, a todo esto del 21 de octubre, habla específicamente de Poltava, pero ¿quién nos dice que el régimen de Kiev no pudiera hacer exactamente lo mismo en cualquier otra región? Y ahora sí que sí, además de todas estas pinceladas y todos estos detalles dentro de lo que es el contexto global del supuesto ataque de la Federación de Rusia, vamos a analizar el ataque en sí. Vemos el edificio del supuesto jardín de infancia que está prácticamente en ruinas. Vladimir Zelensky, os recuerdo, ha dicho que se trata del ataque de un dron. Sí, muy probablemente, efectivamente, estos sean los hechos porque un misil de la Federación de Rusia, este edificio de 2 plantas sumamente pequeño, como objetivo lo hubiera directamente doblado, borrado de la faz de la Tierra. Pero sigamos con el análisis de las imágenes. Aparece en un lado el edificio destruido y por otro tenemos a los bomberos evacuando a los niños. Llama muchísimo la atención una imagen específicamente que son 3 bomberos perfectamente alineados cargando a 3 niños, que sería algo así como la imagen perfecta para los titulares de los medios occidentales. Y vaya sorpresa cuando confirmamos o comprobamos que han escrito sobre este hecho en los medios del occidente colectivo es precisamente la imagen más utilizada. Vamos, ni que hubiera sido específicamente preparada para este fin. Luego centrémonos en los niños y el ataque en sí, de ser cierto, por supuesto, a mí me duele, y lo recalco una vez más de forma especial,
En primer lugar como madre, porque mi propio hijo tiene menos de un año. Pero los niños de las imágenes, en primer lugar, y por supuesto gracias a Dios, pero aparecen sin ninguna herida aparente, pero sobre todo llama muchísimo la atención la ropa que llevan. Se supone que han tenido que evacuarles deprisa y corriendo desde dentro de ese jardín de infancia que acababa de ser atacado, y no solo no tienen restos de polvo, ni parece nunca hayan pisado lo que vemos, ¿no?, en las imágenes, esta destrucción hecha edificio, sino que además llevan la ropa perfectamente adaptada para el tiempo que hace. O sea, pareciera que alguien ha tenido el tiempo necesario, se ha tomado la molestia de vestirles antes de sacarles a la calle, lo cual en una situación tan límite simplemente no cabe en la cabeza. ¿Se han vestido acaso los propios niños? No digo, por supuesto, ojo, cuidado, que esto desmienta el ataque o nos lleve a alguna conclusión concreta, pero creo me estoy haciendo las preguntas analíticas necesarias para comprender la situación. Y hay otra cosa más. Un analista militar de la Federación de Rusia, Yuri Podolyaka, recientemente habló de este tema refiriéndose a los testimonios de los propios ciudadanos de la ciudad de Kharkov que supuestamente la habían llegado en privado. Lo leo. Golpe, ataque, se entiende, al jardín de infancia en Kharkov. Vinculación al lugar. Gracias a mis espectadores de Kharkov que localizaron rápidamente el lugar de la filmación. Entonces, el golpe fue en la dirección oficial, calle Korcharskaya 5. Sin embargo, no está claro si fue un golpe o si alguien derribó algo sobre Kharkov y eso cayó desde arriba. Pero ese no es el punto. El punto es otro. Desde allí hasta el jardín de infancia más cercano hay 700-800 metros, 2 grandes manzanas. Es decir, para llamar a este golpe un golpe al jardín de infancia, un ataque al jardín de infancia, hay que tener una imaginación muy fuerte, y los representantes del régimen nazi de Kiev claramente la tienen. Como escribió en su blog la diputada de la Verkhovna Rada de Ucrania, que es el Parlamento ucraniano, Mariana Bezuglia, no hay palabras. Hemos analizado, por lo tanto, el contexto y los hechos en sí, pero todavía nos quedan las dos partes más importantes, las claves de todo esto, que responden a las preguntas de qué fue lo que ocurrió realmente en Kharkov, lo que pudo ocurrir, mejor dicho, y en segundo lugar, y por encima de todo, ¿qué consecuencias tiene esto a nivel global? ¿Qué es lo que nos dice? Vamos por partes. Por supuesto, mi presencia física en Donbass, desempeñando aquí mi labor como corresponsal de guerra y por lo tanto mi muy estrecho y diario contacto con militares de la Federación de Rusia, no son en vano tampoco en esta ocasión. Así que he hablado con ellos para determinar cuáles son las posibles teorías de lo que pudo haber ocurrido en Kharkov hoy mismo. Y además, esto lo vamos a analizar con toda la objetividad del mundo, 100% de objetividad. Existen dos corrientes o dos teorías principales, a saber, que se tratara efectivamente de un ataque realizado por parte de la Federación de Rusia o que el ataque en sí, ni siquiera quizás fuera ataque, pero sobre todo no tenga nada que ver con la participación rusa en el mismo. Dentro de ambos grupos hay también subgrupos que a partir de aquí vamos a detallar. Nos plantamos, por lo tanto, en la primera posibilidad, que se tratara de un ataque por parte de la Federación de Rusia. Y aquí se nos abren a la vez tres opciones: que fuera un ataque ruso y además intencionado, que fuera un accidente o que fuera un ataque ruso sí, pero no a un jardín de infancia como el régimen de Kiev pretende hacernos creer. En el primer supuesto, y habiéndolo hablado muchísimo con los militares de la Federación de Rusia, habría que mencionar necesariamente el hecho de que el ataque, dicho por el propio Vladimir Zelensky, se realizó con el uso de un dron Geran. Se trata de un ataque a un edificio, lo hemos visto en las fotos, muy pequeño y que se encuentra además en una ciudad muy densamente poblada y muy densamente, por lo tanto, construida. Es decir, es un objetivo pequeño y por lo tanto bastante difícil de acertar para un dron de estas características. Los objetivos ideales para los Geran, me dicen, repito, los propios militares de la Federación de Rusia, tienen que ser
algo más grandes y, a poder ser, estar también algo más aislados. Y a esto habría que añadirle, por supuesto, la lógica pregunta de qué gana exactamente la Federación de Rusia atacando un objetivo civil, además un objetivo civil que tiene que ver con niños, máxime en el contexto internacional en el que estamos ahora, que a la propia Federación de Rusia es, os diría, bastante favorable. El segundo supuesto es que podría tratarse de un ataque ruso, pero que fuera dirigido inicialmente a otro objetivo, pero a raíz del trabajo, ya sea de la guerra electrónica ucraniana o de la defensa aérea del mismo país, el dron se desvió de su curso y accidentalmente impactó en el jardín de infancia en cuestión. Aquí no hay mucho que añadir, los accidentes pasan, desgraciadamente, máxime tratándose de un conflicto bélico. El tercer supuesto es a todo esto bastante más interesante y de alguna forma ya lo hemos citado anteriormente cuando leímos estas declaraciones de Yuri Padalaka, el analista militar de la Federación de Rusia. Y es que, según afirma, la propia población civil de Kharkov dice que no se trata de un jardín de infancia y que el edificio impactado tiene que ser de cualquier otro carácter, puesto que el jardín de infancia más cercano se encuentra a unos 700-800 metros del lugar del impacto. O sea que Rusia podía haber atacado, sí, de forma intencionada también, pero en vez de llevar a cabo su ataque contra un objetivo civil, lo que atacó fuera un objetivo de otras características. La verdad, por supuesto, no la vamos a conocer porque el régimen de Kiev, tratándose de este tercer supuesto, por supuesto, jamás nos la desvelaría, pero ahí nos enfrentamos a los contratiempos que ya mencionamos en el supuesto número 1. Se trata de un dron Gerañ y un objetivo sumamente pequeño para el mismo, sobre todo a la hora de hacer un impacto preciso. La segunda posibilidad, o mejor dicho, grupo de posibilidades, porque en este caso son dos opciones diferentes, tiene que ver con que no se tratara directamente con ningún ataque realizado por parte de la Federación de Rusia. O sea, que Rusia nunca se hubiera fijado ese lugar como un blanco y entonces los supuestos que se nos abren, por un lado, es que fuera impactado, sí, pero por un misil de defensa aérea ucraniana. Esto, de hecho, ya ocurrió en el año 2024, entre otras muchísimas ocasiones, pero en ese caso en particular también tuvo que ver con niños. Las imágenes fueron absolutamente dramáticas, una verdadera tragedia, pero resulta que lo que inicialmente el régimen de Kiev también tachó de un ataque preciso y calculado por parte de la Federación de Rusia con la intención de generar tanto caos y causar tanto daño como fuera posible, después se desmintió por completo con las imágenes del lugar de los hechos, donde se veía que lo que impactó en aquella clínica, Ahmayed, un centro médico infantil, fue de hecho un misil de la OTAN, particularmente un misil de la defensa aérea, muy probablemente Patriot. Por otro lado, podría, por supuesto, no tratarse de ningún tipo de accidente, sino directamente de un montaje realizado y organizado de una forma fría y calculadora por parte del régimen de Kiev con la intención, por un lado, de atraer la atención mediática mundial, tanta gente como fuera posible, tantos líderes a nivel internacional como fuera posible, por supuesto, por un lado hacia la causa ucraniana y en segundo lugar atraer la atención personal de Donald Trump, porque su última reunión con Vladimir Zelensky no fue nada exitosa para este último. Sus relaciones con Vladimir Putin parece ahora están pasando por momentos bastante buenos. Así que Ucrania podría utilizar estas imágenes y este montaje para tratar de empeorar, por un lado, la imagen de la Federación de Rusia a nivel internacional y, por otro, en particular, las relaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin. Aquí, además, habría que mencionar de forma especial que esto sucede con los recientes, no se sabe si ataques o simplemente explosiones, quizás sabotajes, realizados en el territorio de la Unión Europea hace apenas un par de días. De esto estuvimos hablando de forma muy detallada en el directo que realizamos ayer mismo en el canal. Ahí están todos los hechos, pero vaya casualidad que estos ataques
o explosiones en cuestión se llevaran a cabo en Hungría, lugar donde supuestamente, ¿no?, se iban a reunir Vladimir Putin y Donald Trump. Y ahora a esto se sume, además, este otro hecho bastante desfavorable y que, al menos aparenta, pudiera ir encaminado precisamente en aplazar todo lo posible o incluso, si fuera posible, cancelar la reunión en cuestión. Las conclusiones de lo que ha podido ocurrir en Kharkov corren de vuestra cuenta, porque aquí estamos para hacer el análisis. Y la parte más importante del mismo, sin duda alguna, son las consecuencias que esto va a tener a nivel internacional o, por así decirlo, las conclusiones que sacamos de este ataque. Y aquí podemos destacar tres conclusiones en particular. En primer lugar, teniendo en cuenta el contexto internacional en el cual estamos inmersos ahora y también las informaciones de las propias fuentes ucranianas, como por ejemplo las que citamos al inicio de este vídeo, muy probablemente y por supuesto muy a mi pesar, esto ni mucho menos será un hecho aislado, sino que a partir de ahora quizás tengamos que enfrentarnos a cada vez más y mayores provocaciones realizadas por parte del régimen de Kiev para tratar como sea de distraer la atención mediática por un lado, cambiar la agenda de Estados Unidos por otro y seguir con la guerra a costa de lo que fuese. Y aunque este ataque vosotros hayáis determinado que no ha sido una provocación, lo cierto es que todavía, con casi total probabilidad, nos quedan por vivir unas cuantas. En segundo lugar, la culpa de cualquier tragedia que ocurra a partir de ahora en el territorio de Ucrania, y de hecho también de las que ocurrieron antes de hoy mismo, no la tiene en realidad la Federación de Rusia, por muy raro que pueda sonar esto, sino por un lado la propia Ucrania y por otro lado la OTAN, por supuesto, la Unión Europea muy en particular, porque la única solución a este problema y la única forma de parar estas tragedias, ya sea provocadas, ya sea accidentadas, es terminar con la guerra. Y la Federación de Rusia, por mucho que los medios occidentales intenten vender lo contrario, sí quiere hacerlo, pero quiere hacerlo de forma definitiva y de forma final, lo cual, con la participación de la Unión Europea y del régimen de Kiev en este conflicto, parece absolutamente imposible. ¿No me creéis a mí? Pues ahí tenéis las imágenes. Os dije al inicio de este vídeo que Vladimir Zelensky se encuentra ahora mismo en Suecia y no está ahí simplemente para pedir más dinerito y contar lo pobrecito que es y lo mucha ayuda que necesita, sino para firmar un contrato sobre la entrega de, ojo, 150 cazas suecos JAS Gripen E. Estamos hablando, por supuesto, no de una entrega inmediata, y así lo ha aclarado el primer ministro de Suecia, con el cual Vladimir Zelensky efectivamente firmó el contrato en cuestión, sino de una larga colaboración a 10-15 años vista. Es decir, cuánto tiempo exactamente se piensan que van a seguir prolongando esta guerra y cuántas víctimas, ya sea daños colaterales o pues montajes, provocaciones, bueno, víctimas de cualquier tipo, en definitiva, van a caer antes de que firmen la paz que a todas luces es tan necesaria como inevitable. O sea, cada día que pasa sin que Occidente, bueno, digamos Ucrania, firme la paz definitiva con la Federación de Rusia, que no una mera congelación de la línea del frente o una tregua temporal, repito, la paz definitiva, es básicamente una ocasión más en la cual el propio régimen de Kiev, por lo tanto la propia Ucrania y por lo tanto la propia OTAN, ponen en peligro a los ciudadanos ucranianos, desgraciadamente niños incluidos. Sí, una vez más Ucrania atacando a su propio pueblo. Aquí algunos me vendrán con el argumento de entonces la Federación de Rusia podría simplemente salirse del territorio ucraniano y ya. Pero ya sabemos que esto no es tan fácil y que si Rusia se sale, seguirá sufriendo los ataques de la OTAN desde el territorio ucraniano. Esta guerra entonces no va a terminar jamás, y si Ucrania no se preocupa por sus niños ni por su seguridad, Rusia sí lo hace. Defiende a los suyos y sabe que desgraciadamente esto a día de hoy solo se puede conseguir en términos
militares, eso sí. Desde Ucrania es algo que se niegan a reconocer de todas. Hace poco, Vladimir Zelensky, tras esta reunión fallida, absolutamente bochornosa para él, con Donald Trump, dijo que estaban luchando contra un gran país y por un momento pareció que incluso estuviera entrando en razón. And for such circumstances, where we are and what we have, and against and such big country which is against us, I think we have to stop where we are, and he is right. President Israel. Pero lo cierto es que sus declaraciones de hoy mismo desmienten estas primeras. Lo tacha todo de desinformación rusa, en particular el hecho de que la Federación de Rusia está ganando esta guerra, planteándose como posibilidad real que la termine ganando Ucrania. Russia's pushing disinformation in media, mostly in the United States today, also in Europe, that they win this war, that they are winning, but it's not true. They have losses. More than 1 million people, 1,300,000. That's it. So and their economy is decreasing. La OTAN, mientras tanto, muy en particular la Unión Europea, a Zelensky le anima en esta absoluta locura belicista. Armas y más armas. Ahora estamos hablando de aviones suecos y si a esto le pudiéramos poner un ejemplo coloquial para, de alguna forma, describir la situación que se está viviendo en estos mismos momentos en el territorio ucraniano, es algo así como que, imaginaos a unos padres que viven en una casa y que se dan, que sea la bebida, que sí, pues a otro tipo de quehaceres, digamos, un tanto perjudiciales, y acostumbran, haciéndolo, fumar dentro de la casa. Sí, con los niños estando dentro. Pues bien, de tanto hacerlo, y eso, que les han avisado en infinidad de ocasiones que no lo hicieran, que podía ser peligroso, que entraran en razón, pero seguían R que R porque eran más listos que nadie y, por supuesto, podían gestionar a la perfección cualquier consecuencia. De tanto fumar en el estado de la embriaguez, la casa echa a arder. Los padres y los niños se encuentran dentro y aquí se sabe a la perfección que el fin, el desenlace de esta situación es único e inevitable, o podríamos decir incluso tan único como inevitable, que la casa se va a terminar quemando. Los padres, sin embargo, por alguna razón que solo ellos conocen, deciden mantenerse ellos mismos y mantener, por lo tanto, a sus hijos encerrados dentro de la casa, pensando y creyéndose de verdad y convenciendo a los peques de lo mismo, de que se van a salvar, que la casa todavía va a poder apagarse y, en definitiva, presenciando toda la familia una absoluta tragedia con las llamas directamente cayéndoseles a la cabeza. Mientras los padres, entre emborrachados y enloquecidos, no paran de repetir que la victoria todavía está por llegar. Pues esto es, de hecho, exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo en el territorio ucraniano, en el conflicto ucraniano en particular. Lo que debería hacer el régimen de Kiev, y aquí estamos llegando, ¿no?, a este tercer punto, que desde mi humilde punto de vista, valga la redundancia, es el más importante. Si realmente valoraran la vida de sus civiles, muy en particular de sus niños, deberían reconocer la realidad tal y como es, que no tienen ninguna opción frente a la Federación de Rusia y actuar desde aquí. Es decir, la única forma de evitar estas tragedias civiles es que el régimen de Kiev acepte la realidad y a partir de ahí comience a trabajar para efectivamente llegar a una paz definitiva, a la paz final con la Federación de Rusia. Mientras tanto, todo lo demás simplemente será alargar el sufrimiento de sus propios ciudadanos. Y la pregunta del millón es si serán capaces de hacerlo en Ucrania y, por lo tanto, en la OTAN. Soy Liusi Valla, analista geopolítica y corresponsal de guerra en Donbass. Sígueme para no perderte la última actualidad, tanto geopolítica como del conflicto ucraniano, para que nunca te la cuelen, porque aquí estamos para analizar los hechos de la forma más objetiva.